Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista de Cita de Libros. Esta semana me encuentro junto a Pamela Po, quien es politóloga y directora de políticas públicas e incidencia de la Fundación Ecosur, y hace algunas semanas lanzó este libro de acá que se llama Punto de Inflexión, Crisis Climática y Ecológica. Es un pequeño ensayo que publicó junto a La Pollera, que debo decir que me parece una iniciativa muy buena editorial, que ellos ya tienen varios libros que tienen que ver con la crisis climática y medioambiental. Nosotros entrevistamos acá en el mostrador a Eduardo Contardo, que publicó una crónica que se llama Náusea. También tienen otro libro de ficción que se llama Islas de Calor, que también aborda el tema de la crisis climática, así que este es un libro que se suma a toda esta línea, que me parece una iniciativa muy buena poder incluir estas temáticas en un catálogo editorial. Hola Pamela, ¿cómo estás? Hola Emilia, muy bien, muchas gracias también por la invitación. Muchas gracias a ti por el tiempo y por darte el espacio. Bueno, Punto de Inflexión es un ensayo que a mí me gustó mucho porque habla de todas las distintas aristas que tiene la crisis climática y ecológica, y define muy bien todos los conceptos que cada vez están apareciendo más en los medios, en los discursos de los políticos. Así que creo que es un libro que es muy didáctico, que a las personas que les interesa este tema, y que creo que deberíamos ser todos y todas, es simple de leer y explica muy bien todas estas temáticas. Habla de la crisis energética, del fast fashion, de la soberanía alimentaria y de otros temas más. Quería partir preguntándote, ¿para quién está dirigido este libro? Mira, este libro lo concebí desde una lógica que fuera rápido de leer, sencillo de leer y que los conceptos, como tú bien dices, sea lo más acogedor, digamos, en cuanto a los distintos conceptos que se van utilizando. Sin dejar de ser crítico, obviamente, Uh -huh. y por lo tanto mi idea es que llegue al público como lo más ciudadano posible, porque hay muchos libros de crisis climática o de cambio climático que son científicos, etcétera, pero siento que el tema hay que acercarlo mucho más a la ciudadanía, porque desde mi visión es la ciudadanía la que puede generar en realidad los cambios más gruesos, por decirlo así. Estamos en una situación en que los estados, por ejemplo, no están logrando las negociaciones, los compromisos no los cumplen. Entonces, si dependemos o nos quedamos esperando esa respuesta como ciudadanos, lamentablemente nos va a encontrar esta crisis de manera muy desprotegida y desprevenida cuando se empiece a incrementar aún más. Uh -huh. Ese punto creo que es muy relevante porque, como tú bien dices, muchas veces toda la discusión está del lado de la ciencia, lo cual obviamente son ellos, los científicos y las científicas, quienes han investigado este tema y tienen la expertise y todo, pero ¿cómo se deberían incluir los ciudadanos y las ciudadanas en los temas de la crisis climática y ecológico? Además, se, hay muchos estudios que dicen que justamente las personas que más se van a ver afectadas por las consecuencias de la crisis climática van a ser los ciudadanos, y van a ser los ciudadanos pobres. Yo creo que acá hay muchísimas, yo creo que somos poco conscientes los ciudadanos y ciudadanas, ¿cierto?, de cuánto nos podemos involucrar. Y yo creo que esa es la invitación que hace el libro en el fondo. Es decir, mira, aquí está el escenario donde están los estados, donde no está pasando mucho, y aquí está la arista ciudadana donde podemos correr ese barrio. Y hay muchas aristas donde uno puede participar, como por ejemplo el tema político, el cómo nos teníamos que involucrar en la política. Puede ser desde afuera, en el sentido de empujar causas o empujar política pública necesaria para afrontar esta emergencia o estas crisis en el fondo. Entonces necesitamos que el ciudadano se involucre en ese espacio político, pero también prepararse desde el cotidiano, que significa la soberanía alimentaria, el cómo me visto, lo que como, también tiene un efecto, digamos, inmediato para la baja de emisiones o para la preparación de uno mismo, digamos, para enfrentar dicha crisis. La soberanía alimentaria es algo que yo destaco mucho
que es muy esencial en el fondo, y también el tema de la búsqueda de soluciones individuales y colectivas. Y yo creo que ahí es donde uno tiene que ir respetando, digamos, el nivel de involucramiento. No le podemos pedir a todo el mundo que se involucre del mismo modo, digamos, por recursos, por información, por un montón de temas que están cruzados también. Pero sí, uno se puede ir involucrando de a poquito, digamos, para que no te baje tampoco esta ecoansiedad. A veces ver este problema tan grande te genera también una ansiedad en relación a que lo que estoy haciendo es inútil o es poco. Y siempre pensarnos desde que hay muchos como nosotros que están haciendo cosas. Por lo tanto, eso es una gran marea de gente, digamos, que está buscando soluciones en torno a la crisis. Por lo tanto, creo que en los temas cotidianos en los cuales nosotros podemos tomar decisiones, desde lo que consumimos hasta cómo nos alimentamos, es una forma, digamos, de poder abordar dicha crisis climática. Claro. Justamente quería preguntarte por este tema de la ecoansiedad. Yo conozco varias personas que de hecho entienden, tienen cierto conocimiento sobre lo que pasa y justamente eso los desborda un poco y ya no quieren saber más información, como que ya casi que quieren que el mundo se acabe. ¿Cómo crees tú que impacta el tema de la ecoansiedad a la lucha también contra el cambio climático? Yo creo que la ecoansiedad, lamentablemente, y se entiende, en el fondo le afecta a las generaciones más jóvenes. Hay que pensar en la justicia generacional, en el sentido de que yo no tuve que vivir este problema, digamos, de la crisis climática cuando tenía, no sé, 10, 15, 20 años todavía, como que no estaba tan involucrada en lo cual estaba pasando. Piensa tú que los jóvenes de ahora con 10, 12 años ya están involucrados en estos temas. Entonces, el nivel de injusticia, digamos, es gigantesco. Y eso tenemos que hacernos cargo las generaciones más viejas, por decirlo así. Por otra parte, creo que cuando a uno le baja la ansiedad es cuando uno cree que no está haciendo nada o que no, en el fondo lo que uno haga no tiene un impacto. Y ahí es donde yo creo que hay dos temas que uno tiene que aplicar. Uno, involucrarse, digamos, buscar la información, no llenarse de tanta información terrible todos los días, porque eso obviamente te paraliza. El miedo paraliza. Entonces, hay que consumir cierta información, ¿cierto? Pero no abusar de aquello. Y por otro lado, encauzar, digamos, ese interés por querer abordar esta crisis. Y eso, como te decía, desde lo individual y colectivo hay que hacerlo. Y lo colectivo es muy importante, porque te vas a dar cuenta de que hay muchos como tú que se aprenden a sostener. Y eso es importante porque en el fondo este transitar no es solitario. Uh-huh. La soledad en el fondo hace que la ansiedad te baje mucho más. Pero cuando tienes personas parecidas a ti que están empujando lo mismo, hay que en el fondo sostener la vida en el fondo, desde un espacio cariñoso, porque lo que estamos viviendo obviamente es terrible. Uh-huh. Pero por eso tenemos que en el fondo apañarnos entre las personas que estamos, digamos, en estas temáticas, para que esa ansiedad esté controlada y a raya. Uh-huh. Perfecto. Otro de los temas que también se habla mucho en relación a la crisis climática es que, bueno, al final los mayores productores de CO2 son las grandes empresas, son países que son ricos, hay otros que están en vía de desarrollo. Entonces, ¿qué pasa? Uno dice quizás como, bueno, pero son ellos los que tienen que cambiar. ¿Tú crees que ves con positividad un poco toda la lucha que se está haciendo o ya es un poco una batalla perdida? Mira, yo creo que hay dos dimensiones. Una, efectivamente lo que tú dices, los grandes responsables son los grandes emisores que están en el norte global, son Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea y actualmente China. Uh-huh. China es el gran emisor, pero es un nuevo emisor, digamos. Históricamente son los que mencioné anteriormente. Entonces, en ese sentido, efectivamente uno podría decir, bueno, pero son los responsables que ellos solucionen el problema. El tema es que no lo van a hacer. Y probablemente, y eso, el que no lo hagan, presiona a los países del sur como nosotros, en dos elementos.
Uno, nos presiona en torno a nuestros recursos naturales, que van a empezar a demandar una cantidad de recursos naturales, y es como los países chicos, pequeños como el nuestro, responden a eso. Y por otro lado, ¿cierto? La vulnerabilidad que tenemos ante la crisis climática y ecológica. Entonces, si no nos empezamos a preparar, por último, esto los países del sur tienen que verlo desde una lógica de preparación para enfrentar un cambio climático mucho más grave de lo que estamos viendo. Entonces eso significa que hay que aplicar medidas de adaptación, ¿cierto? Hay que informar a la población. El Estado no va a poder llegar a todos los lugares si en el fondo hay múltiples, por ejemplo, desastres. ¿Cómo llega el Estado a todo el mundo? O sea, va a costar un mundo que eso suceda, digamos. Y lo estamos viendo hoy en día con respecto al tema de los incendios. O sea, si tú piensas la emergencia de los incendios en la zona sur, y ponte tú que ocurra una en el norte ahora, a la par que hace el Estado. Entonces tenemos que enseñarle a la población, si bien los países del norte son los responsables, nosotros nos tenemos que hacer responsables de lo que va a ocurrir con los efectos de esta cuestión, que son los desastres que vamos a empezar a ver cada vez más seguidos y más intensos. Entonces necesitamos que la ciudadanía comprenda lo que es esta crisis, comprenda lo que va a vivir y que se prepare en torno a lo que va a vivir. Eso significa que, por ejemplo, si las olas de calor van a aumentar, tenemos un riesgo forestal con los monocultivos, bueno, a la gente hay que enseñarle a hacer los cortafuegos. Y vamos a tener que enseñarle a la gente porque las empresas no lo están haciendo y el Estado tampoco. Entonces, y es más, yo el otro día le decía a una periodista, ¿sabes lo que es un cortafuego? Y me decía, no sé. Entonces, la gente tampoco sabe porque usamos el término, pero no tenemos por qué saber lo que es, digamos, físicamente. Claro. Uh-huh. Entonces eso es lo que hay que empezar a explicarle a la ciudadanía, involucrarla y no dejarla al margen de esta situación. Uh-huh. Bueno, esto era un poco lo que mencionaba al principio, que por eso me gustó mucho el libro, porque todos estos conceptos que uno dice como, por ejemplo, adaptación, resiliencia, pérdidas y daño, uno como que podría entenderlos un poco, pero detrás hay toda una discusión que es compleja, pero que deberíamos, como comunicadora, saber enseñarle a la gente qué significan y el impacto que tiene en sus propias vidas. Por el tema de los incendios no puedo dejar de mencionarlos. ¿Qué tanta responsabilidad tiene la crisis climática en los incendios y qué debería hacer Chile para poder prevenirlos? Mira, el tema de los incendios yo diría que se produce una combinación de elementos que hacen que esto suceda, digamos. Yo diría que la crisis climática es más las olas de calor, es algo que estaba anunciado. Entonces, cada vez que tengamos olas de calor, la amenaza de tener incendios que se propagan además por el tema de los monocultivos, que tenemos especies pirófitas en el fondo que son adictas a los incendios, en el fondo eso implica, obviamente, ahí hay la crisis climática está involucrada, digamos. 20 años atrás esto no pasaba, digamos, y esto es porque obviamente las olas de calor cada vez van a ser más intensas y se van a ir repitiendo mucho más, digamos, en el tiempo. Entonces, yo diría que ahí está, entre comillas, la responsabilidad de la crisis, pero esto también es responsabilidad, digamos, de los seres humanos, digamos, o sea, los incendios en general son intencionales. Tenemos además una industria forestal que requiere, por ejemplo, ser incluida en los estudios de impacto ambiental, no se evalúa en el fondo, tienen planes de manejo. Necesitamos tener información, porque nuestro telón de fondo es la crisis climática y ecológica actual. Entonces ya no puedes seguir haciendo lo que hacías hace 10, 15 años atrás de la misma forma. Aquí hay que aplicar mucha más información, hay que tener muchas medidas más preventivas, y eso no está sucediendo porque la información no está. Entonces, por eso nosotros hay muchos, entre científicos, organizaciones medioambientales, estamos pidiendo que se evalúen las plantaciones forestales en evaluación ambiental. Perfecto. Por último, algo que me gustó mucho es que al final del libro hay una lista de recomendaciones de libros y también de documentales para que si a las personas que les interesa este tema seguir leyendo, ¿cuáles nos recomendarías así rápido? ¿Algunos libros, algunos documentales?
Mira, yo creo que yo creo que hay que ver documentales, digamos, que te remuevan y documentales esperanzadores también, de iniciativas que te muestren, digamos, lo que está ocurriendo. Hay un documental que se llama Mañana, que se escribe The Mind, en francés, donde muestra distintas experiencias de soberanía alimentaria, de, digamos, educación, que está ocurriendo en distintas partes del mundo. Yo creo que eso es interesante ver cómo hay otros solitarios, individuales que hicieron colectividad y que en el fondo les transforma la vida y los ayuda a prepararse, digamos, ante esta crisis. Creo que ese documental es bien esencial. Hay otro que se llama Kiss the Ground, que es como ves al suelo, en donde también vemos que la restauración de suelo es importante, digamos, y es una política que debiera estarse aplicando en muchas partes. Creo que los ciudadanos también podemos hacer aquello. Y libros, yo diría que interesante es ver el tema de la crisis climática desde la óptica de la energía. Ahí recomiendo el de Baclash Smil, porque en el fondo es interesante ver cómo la energía ha ido cambiando a la sociedad, los tipos de energía que hemos ido utilizando. Y eso es importante porque ahora lo que viene es una escasez de energía. Independiente de que hayan soluciones, digamos, soluciones como el hidrógeno, que yo creo que son como elefantes blancos en el fondo, porque es producir energía con energía. El tema es que no hay nada que reemplace a los fósiles hoy en día. Entonces el recambio tecnológico no te va a servir si el norte global no decrece o no cambiamos nuestros estilos de vida, porque no podemos estar poniendo paneles en todas partes, cubriendo el planeta, digamos, de paneles solares o eólicas, que después a los 20 y tantos años vamos a tener que recambiar nuevamente. Entonces acá hay que decrecer y entender el fenómeno de la energía, de cómo la sociedad hace todo un metabolismo con ella. Creo que es esencial también, porque lo que viene ahora es la escasez de la energía. Entonces eso involucra que los alimentos van a subir de precio. Entonces mientras más autónomos en cuanto a energía seamos, mejor posibilidad o escenario tenemos de enfrentar aquí. Perfecto. Bueno, Pamela, muchas gracias por esta entrevista, por contarnos de tu libro y también hablar de estos temas que son tan importantes. Muchas gracias igual a ustedes por la difusión, obviamente, así que espero llegar a las más personas posibles. Me preocupa que nos preparemos, digamos, así que esa es como la iniciativa del libro, así que gracias a la pollera también por el apoyo. Que tengas súper buen día. Igual.